necesitamos de su perdón, alguien nos habló de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la noticia más hermosa que hemos recibido, que en Él hallamos el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo es por Cristo, hermanos. Dice este himno número 48, ahora soy de Cristo. Cristo tan solo pudo amarnos. Nada podrá de Él separarnos. Gloria sea nuestro Dios, hermanos, porque veíamos como las riquezas, la salud, todo eso es pasajero y es algo incierto, pero a nuestro Señor Jesús, a nuestro Maestro, nadie nos lo puede quitar, hermanos. Él es nuestro tesoro más precioso. Gloria sea nuestro Dios. Now
Que dice: eres digno de abrir los sellos. Solamente, hermanos, hubo un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo Jesús. Él fue inmolado en la cruz, Él murió, pero Él no quedó ahí, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y tenemos una promesa maravillosa donde Juan nos dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria sea su nombre. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo constantemente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi Dios, eres nuestro refugio, hermanos. No importa la situación que estemos pasando, en Él hallamos, hermanos, esa seguridad, y Él es fiel, Él está con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Alabemos su santo nombre, aleluya. De las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el salmista decía esto, y después decía que había entrado a la presencia de nuestro Dios, había entrado al santuario de nuestro Dios. Hermanos, si usted busca la presencia de Dios, está en el lugar correcto. Estamos en el lugar donde todos nos hemos reunido a alabar a nuestro Dios, a buscarle. Y dice este coro: como el siervo busca por las aguas. Vamos a unirlo con el coro 133, que dice: Padre del cielo, te adoramos. Y después vamos a hacer una oración, hermanas, para alabar y bendecir a nuestro Dios. Aleluya. Como el siervo busca las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Más de tu
permitas ver, Señor, un poco de tu gloria, Señor, de tu grandeza. Así como Moisés, Señor, rogó verte, nos rogamos verte, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos. Como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Te suplico, abre nuestros ojos para ver tu grandeza, para ver delante de quién estamos, Señor, y te adoremos. Ayúdanos a contemplar, Señor, tu majestad, tu omnipotencia, pero también tu amor, Señor, y tu misericordia, por la que podemos hacer, porque tú eres Jehová, Jehová, tú eres fuego consumidor. Y si no fuera, Señor, por tu misericordia, no podríamos estar delante de ti, Señor. Pero hoy nos acercamos en el nombre de Cristo, que nos ha lavado, que nos ha presentado delante de ti como santos y justos, aún sin merecerlo, por esos méritos alcanzados en la cruz, y por esa acta, Señor, que nos era contraria, y que de Él la clavó en la cruz. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre, Cordero Inmolado, maravilloso, nuestro Maestro, aquel que sana la enfermedad, aquel que libera a los endemoniados, tú que calmas la tempestad, Señor Jesús. Y hemos visto, Señor, todos tus milagros, tus maravillas en nuestra vida, Señor. Pero el milagro más grande que hemos experimentado es que tú nos salvaste, Señor. Que tú nos lavaste, bendito Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había esperanza para nosotros, Señor. Estábamos en el lodo cenagoso, Señor. Pero tú nos sacaste de ahí, Señor, tú nos rescataste del hoyo, de lo más vil, de lo más menospreciado, Señor, y nos diste unas vestiduras blancas, y nos diste la promesa, Señor, de que algún día estaremos contigo. Bendito Dios, es nuestro anhelo estar en tu presencia, Señor. Te rogamos, bendito Dios, ayúdanos a conocerte más, Señor, a buscarte, a servirte más, Señor. Que no nos conformemos, Señor, que tengamos ese anhelo de conocerte, Señor, esa pasión por ti, Señor, por las cosas, bendito Dios, celestiales, las cosas eternas, Señor. Que te busquemos, Señor, que dejemos todo pecado, Señor, que dejemos, Señor, todo eso atrás, bendito Dios, que dejemos los deseos de la carne, Señor. Cámbianos con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, para volvernos siempre a ti, Señor, para dejar, Señor, todo lo que a ti no te agrada, bendito Dios. Háblanos con tu palabra, Señor, te lo ruego, que valoremos tu palabra, Señor, que la consideremos, Señor, más valiosa que el oro, Señor, más dulce que la miel, bendito Dios. Bendice estos momentos, Señor, usa la vida de mi hermano, úsale, Señor, en la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener oídos atentos a tu voz, Señor. En tus manos estamos, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, tú eres grande. Como lo hemos cantado, Señor, en ti nos podemos refugiar, Señor, en ti estamos seguros. No importa que venga la tempestad, Señor. No importa, Señor, si nuestra casa, Señor, nuestras vidas están cimentadas en la roca. Estamos cimentados en tu palabra. Nada nos moverá, bendito Dios. Eres lo más valioso que tenemos. Eres lo más precioso que poseemos, Señor. Bendito sea tu nombre.
puede quitar tu presencia. Tu Espíritu Santo en nuestras vidas, esa promesa maravillosa. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque nada nos puede separar de ti, Señor. Qué bendición. Que podemos aferrarnos a ti y a tus promesas, Señor. Confiar en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que siempre, bendito Dios, escojamos esta mejor parte, la cual no nos será quitada, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque tú no cambias, bendito Dios. En tu presencia estamos seguras, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, bendito Dios. Gracias, Señor, por toda bendición que tú nos das, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, maravilloso. Permites por este día más, Señor, en el que vemos tu misericordia, tu amor a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu iglesia Bethesda, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego que los bendigas, Señor. Ayúdalos, bendito Dios, en sus necesidades, en sus luchas, Señor. Sé con ellos, bendito Dios. Que tengan esa seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres tan bueno, tú eres tan fiel. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a decir nuestro texto, hermanos, para poder depositar nuestra ofrenda. Entonamos un canto y después dejamos este lugar. Dice la palabra de Dios: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y vamos a entonar el himno número 12, es un himno que a mí me gusta mucho, dice Majestad. Habla de la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Vamos a alabarle, aleluya.
nuestro sustentador. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a escuchar también su bendita palabra. Le damos gracias al Señor, hermanos, en esta tarde, la bendición que hemos tenido de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios, pues Él ha hablado en nuestra vida por medio de la alabanza, y también, bueno, nuestro anhelo y deseo es que habla en nuestra vida por medio también de su santa y bendita palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 27. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 19 al 27. Continuamos, hermanos, viendo por medio de esta lectura, por medio de esta parte, continuamos viendo las enseñanzas que hemos tenido, que hemos estado teniendo acerca del Evangelio de Juan. Ya estamos muy cerca, hermanos, de acabar este capítulo. Bueno, decimos muy cerca, pero bueno, todavía faltan algunas enseñanzas más, ¿no? Pero ya estamos en los momentos finales, en la narración final del evangelista Juan. Y ahora leeremos del capítulo 18, del versículo 19 al versículo 27. Dice la palabra de Dios, hermanos: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no me yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Aleluya. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a ver esta porción del Evangelio de Juan, que tiene que ver, hermanos, con la continuación en cuanto a eventos de lo que veíamos el día domingo por la tarde con nuestro hermano. Y en esta parte, hermanos, en el capítulo 18, lo que hemos estado viendo, y no solo en el 18, es lo que el evangelista Juan ha estado diciendo, ha dicho, ha enseñado a lo largo de su evangelio. La enseñanza, hermanos, importante, la enseñanza de la cual no hemos de perder el enfoque, el propósito del evangelista Juan es reconocer, hermanos, la gloria del Señor Jesucristo, es darle el reconocimiento a nuestro Señor. Y veíamos al inicio de este capítulo 18 cómo el Señor Jesucristo era arrestado de una manera injusta, pudiésemos decirlo, porque los arrestos no se llevaban a cabo de la manera en la que lo hicieron con él. Sin embargo, hermanos, a pesar de la injusticia, a pesar de, entre comillas, la sorpresa, la manera sorpresiva en la que quisieron tomar preso al Señor, aún a pesar de eso vemos su gloria, y en este caso
es por medio del dominio que él tenía, el control que él tenía de la situación. El evangelista Juan, hermanos, como hemos podido ver, como hemos estado viendo, como hemos podido considerar, el evangelista Juan ha hablado del Señor Jesucristo a lo largo de su evangelio y ha hablado de él como el Hijo de Dios. Ha reconocido la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ha reconocido que Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Hijo de Dios. Pero también, hermanos, hemos visto a lo largo del evangelio cómo el evangelista ha dado testimonio de Cristo como eterno, como Dios, alguien que no depende de algo o no depende de nadie. En este caso, su eternidad, su independencia en cuanto a que Él no tiene inicio y final, en cuanto a que Él no depende de algo. Lo que Él vino a hacer no era una obra humana que dependía de las circunstancias, sino que todo, hermanos, era conforme a la voluntad de Dios. También vimos en el capítulo 1, en los primeros versículos, lo presenta Juan, el apóstol Juan, como el creador de todas las cosas. Y dice de él más adelante que él es el verbo que se hizo carne, habitando entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos más adelante, hermanos, cómo en el testimonio que Juan el Bautista, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, el profeta Juan, da acerca de Cristo, lo reconoce como superior a él, diciendo: el que viene después de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él es antes que yo, Él ha sido desde siempre. Y más adelante, el mismo Juan el Bautista reconoce: es necesario que Él crezca y yo mengüe. También el apóstol Juan, a lo largo de su evangelio, ha reconocido quién es Cristo como Dios, siendo omnisciente, siendo todopoderoso, sanando. Como Él es impecable, no le pudieron en ningún momento acusar de alguna falta, de algún pecado, y mostró su poder por medio de los milagros que Él realizó. En este capítulo 18 seguimos viendo, hermanos, quién es el Señor Jesucristo. Incluso en el arresto, incluso en la traición, Cristo, hermanos, se muestra como el Todopoderoso. Cristo se muestra, hermanos, firme, seguro, haciendo la voluntad de su Padre, haciendo lo que Él debía hacer en cuanto a la obra de Dios. Y a pesar de las circunstancias, y vamos a ir viendo, a pesar de la humillación, el Señor Jesucristo sigue siendo exaltado por el evangelista Juan. El día domingo se nos mencionaba esto y lo tenemos que volver a mencionar para ver, hermanos, que lo que en particular el evangelista Juan está narrando del versículo 12 al versículo 27 no es algo que ocurrió, vamos a decirlo así, en un orden cronológico, sino que lo que está pasando, hermanos, y es como que Juan está hablando de dos acontecimientos distintos que ocurren en un mismo momento. Lo que está pasando, vamos a decir, con el Señor Jesucristo delante de Anás, pero al mismo tiempo lo que pasa con Pedro al negar al Señor Jesucristo. Esas dos cosas, hermanos, ocurren al mismo tiempo. Sin embargo, Juan las presenta como que las va intercalando. Primero lo que ocurrió con Cristo con Anás, luego lo que ocurrió con Pedro, luego lo que ocurrió con Cristo y una vez más lo que ocurrió con Pedro. Todo eso, hermanos, ocurre en un mismo instante. Sin embargo, hermanos, son dos acontecimientos diferentes, y en esos acontecimientos, en esos dos acontecimientos que ocurren al mismo momento, vemos dos cosas importantes. Por un lado, en Cristo vemos su gloria. Por un lado, en el Señor, hermanos, vemos quién es Él. Pero por el lado de Pedro, vemos, hermanos, la naturaleza pecaminosa del hombre. Vemos el pecado del hombre. Vemos quién es el hombre. Vemos estas dos verdades importantes. Por un lado, la fidelidad de Cristo para hacer la obra de su Padre. Por otro lado, vemos en su traición la infidelidad de Pedro.
Por un lado vemos la valentía del Señor, que Él ya ha mostrado en el arresto y va a mostrar en esto que acabamos de leer. Pero por otro lado vemos la cobardía de Pedro, al traicionar al Señor Jesucristo en medio de la presión. Vean, ambos hermanos, Cristo como Pedro, estuvieron bajo momentos de presión. Estuvieron bajo momentos en los cuales, al ser presionados, ellos podían declarar algo que no era cierto. Sin embargo, hermanos, en Cristo vemos verdad y valentía. En Pedro vemos temor, cobardía y mentira. Ese es el contraste, hermanos, que ocurre en este momento en ambos, en Cristo y en Pedro. En el Señor Jesucristo, hermanos, vemos su entrega, su sacrificio, su disposición para hacer la voluntad de su Padre. Por otro lado, en Pedro vemos mentira y un ánimo de protegerse ante cualquier peligro. Vemos a Pedro declarando antes: yo iré contigo hasta la muerte. Y ahora lo vemos buscando protegerse de forma desesperada cuando le preguntan quién era él. Entonces, tengamos presente estas dos cosas y veamos, hermanos, ahora en el versículo 19 en adelante lo que ocurre, hermanos, con el Señor Jesucristo. Él iba a ir delante de, en este caso, de Anás. Anás era parte de la familia sacerdotal, vamos a decirlo así. Era suegro de Caifás. Anás no era con quien debía ir el Señor Jesucristo en una primera instancia. No era con él, era con Caifás, porque Caifás era el sumo sacerdote. Pero vemos, hermanos, aquí el mal proceder, hermanos, que había en el pueblo, en este caso, en los líderes religiosos encargados muchas veces de impartir justicia. Debían actuar con justicia ellos, debían llevar a Cristo con quien debían llevarlo, quien era la autoridad y quien tenía la capacidad en cuanto a la autoridad de enjuiciarlo, de acusarlo. Sin embargo, lo llevaron primero con Anás. De esa manera, hermanos, vemos ya desde este inicio, vemos lo injusto de en todo lo que vivió el Señor Jesucristo en aquel momento. En este caso, en el versículo 19, le traen delante de Anás. Y vean cómo le consideran el sumo sacerdote. Más adelante, en el versículo 24, mencionan a Caifás como el sumo sacerdote. Pero aquí mencionan a Anás como el sumo sacerdote también. No quiere decir que haya dos sumos sacerdotes, sino que también en Anás. Y es que en aquel tiempo, hermanos, el sumo sacerdote, como que cada cierto tiempo se iba cambiando la persona que tenía ese manto, vamos a decirlo, esa autoridad, esa posición, iba cambiando cada cierto tiempo. Sin embargo, hermanos, vemos que aquí el sumo sacerdote en turno era Caifás. Anás se cree que había sido sumo sacerdote en algún otro momento, en algún otro periodo, pero debido a la influencia, debido a la autoridad que aún le consideraban que él tenía, lo llevaron primero a él y le llamaban también el sumo sacerdote. Insisto, no era él el sumo sacerdote, pero por la influencia la mala influencia que él tenía, aún lo consideraban como tal. Por eso lo llevaron primero con él. Y dice, el sumo sacerdote, hablando de Anás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y ya aquí, hermanos, vemos algo en cuanto al procedimiento que se debía llevar, algo incorrecto. Y hemos de considerar algo primero. Habían traído a juicio al Señor. Sin embargo, las autoridades judías ya habían determinado el destino del Señor. Para ellos esto era nada más como una fachada, una búsqueda. Lo que están a punto de ver, hermanos, es una búsqueda de acusar al Señor Jesucristo. Querían que Él solito se acusara. Querían que Él declarara algo de lo cual ellos pudieran acusarlo.
Por eso inicia el sacerdote preguntándole acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ellos ya habían determinado el destino del Señor. Juan 11, 47 y 48 dice que los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Al final hubo una conclusión en el versículo 49 y 50, en el 53. Así que desde ese día acordaron matarle. Desde ese día, eso era lo que determinaron para el Señor. Cuando lo tengamos, va a morir. Cuando lo tengamos, Él va a ser llevado a la muerte. De esta manera, hermanos, vemos la injusticia en todo. Pues, en este versículo 19, el sumo sacerdote, insisto, vean, y aquí hay algo que hay que considerar. Si bien él no era el sumo sacerdote, hermanos, por lo menos él conocía cuál era la labor que esa posición tenía. Y una de las cosas que él debía tener presente era actuar con toda objetividad. Actuar de manera correcta, actuar en justicia. Ser justo. Cuando un hombre era acusado, él sabía el procedimiento correcto. Sin embargo, hermanos, no lo llevó a cabo. Y actuó de manera imparcial. No actuó, hermanos, para buscar la verdad, sino actuó, hermanos, para buscar una manera de culparlo, una manera de acusarlo. Y por eso es que en este versículo 19 inicia haciendo esto. El propósito de ellos no era actuar con justicia, no era actuar haciendo lo correcto, sino era acusar al Señor Jesucristo a como diera lugar para llevarlo a la muerte. Y en esta audiencia, hermanos, Anás hizo lo que él y actuó conforme a su interés. Y vean, el acusado en aquel tiempo era presentado y junto con él se presentaban los cargos. A ver, a ti se te acusa de esto y de esto. Y ahí iniciaba el procedimiento, venían los testigos, se presentaban las evidencias, los cargos. Pero aquí, ¿qué inician haciendo con el Señor? Preguntándole acerca de sus discípulos y su doctrina. ¿Qué era lo que Anás buscaba con esto? Insisto, este no era el procedimiento. Lo que él quería hacer al preguntarle al Señor era un intento para que el Señor hablara y solito se acusara. Que él hablara, que él dijera algo para que por medio de eso pudieran encontrar una forma de acusarlo. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Qué es lo que tú has enseñado? ¿Qué es lo que tú has dicho? No tenían que preguntarle, le tenían que acusar de algo. No tenían que preguntarle, ¿por qué vienes aquí? No, tenían que decirle, estas son tus acusaciones. Sin embargo, como ellos no tenían nada de qué acusarlo, buscaron de esta manera algo que él dijera para poder levantar algún falso en contra de él. La ley de los judíos en aquel tiempo protegía al acusado de ser forzado a testificar. El acusado no tenía que testificar. El acusado tenía que escuchar las acusaciones. Tenía que escuchar cuáles eran los elementos en su contra. Él no tenía que declarar nada. Él no tenía que testificar algo. Anás tenía la responsabilidad en este momento de informar al Señor cuáles eran los elementos en su contra. Ve, te acusan de esto, te acusan de esto. Sin embargo, le pregunta, ¿dónde están tus discípulos? ¿Qué es lo que has enseñado? No hay acusación delante del Señor. Con esas preguntas generales, tenían la esperanza, hermanos, de descubrir algún delito. Y claro, vean, lo que buscaban era esto, porque el Señor no estaba solito con Anás. Ahí estaba un soldado, estaban los soldados. Ahí había otros hombres delante de él. Imagínense la presión que, por eso les digo, tanto Cristo como el Señor estuvieron bajo momentos de presión. Imagínense la presión bajo la que estuvo Cristo en aquel momento. Por el nervio, vamos a hablar humanamente hablando, por el nervio o por algo. Muchas veces
quizás pudiese la persona, por la presión, decir algo que no es. Por eso, bueno, algo que yo he escuchado que los abogados hacen es que la persona a la cual defienden hable lo menos posible. Que diga la menor cantidad, porque entre más empieza a hablar, luego ahí es donde caen. Entonces, lo que buscan hacer es que menos hable. Entonces, aquí lo que querían hacer es que Jesús hablara. Habla, a ver, ¿qué puedes decirnos? Para que te podamos acusar de algo. Sin embargo, la ley judía protegía al acusado para que no fuese forzado a testificar. ¿Y aquí qué querían hacer? Forzarlo a testificar. Lo querían llevar para que él testificara. Anás debía mostrarle a Jesús las acusaciones en su contra. Sin embargo, le hizo preguntas buscando con la esperanza de encontrar algún delito, algo con lo cual el Señor Jesucristo se pudiese acusar o lo pudiesen entregar. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo, hermanos, no solo podemos decir que conocía el procedimiento legal, sino que él conocía el corazón de estos hombres. Por eso les digo, hermanos, vean, por eso decimos, Cristo aquí estaba en una situación de presión, vulnerable completamente. ¿Quién estaba con él? No tenía nadie ahí que lo defendiera. Todo estaba en su contra. Sin embargo, el Señor, hermanos, vemos en todo este tiempo, pero en este pasaje en particular, que Él actuó con toda calma, con toda paciencia, con todo valor también, y conocía los corazones de estos hombres, conocía sus intenciones, conocía sus malas intenciones, sabía Él, Señor Jesucristo, lo que estos hombres querían hacer. Y con eso, al conocer eso, el Señor Jesucristo les dice, versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Primero, el Señor no involucró a sus discípulos. Él no los metió a ellos. Él no quiso afectar o perjudicar o meter a alguien en la situación. Pero Él, ¿qué dijo? Nada he hablado en oculto. ¿Quieren ustedes saber cuál es mi doctrina? Vayan a los del templo, vayan a los judíos, vayan a las personas y pregúntenles a ellos. Yo públicamente he hablado, nada he dicho en oculto. ¿Quieren saber cuál es mi doctrina? Pregunten. Y ellos se lo pueden decir, la gente les puede decir, nada he dicho en oculto. En pocas palabras, el pueblo sabe lo que yo he enseñado. El pueblo sabe lo que yo he hecho. La gente sabe lo que yo he dicho. Vayan con ellos. El Señor, hermanos, no tenía nada secreto, nada oculto, ninguna intención oculta. Él había predicado abiertamente el evangelio de la salvación del reino. Él había enseñado públicamente. Lo hemos visto, hermanos, en Mateo, en el evangelio de Mateo, el inicio de su ministerio, Él habló públicamente. Él enseñó públicamente. Él llevó a cabo su ministerio públicamente. La gente sabía quién era Él. La gente lo había escuchado. ¿Cuánta gente, hermanos, no escuchó el sermón del monte? ¿Cuánta gente no escuchó el sermón de Mateo 24, 25 y 26? ¿Cuántos no escucharon sus enseñanzas? ¿Cuántos no escucharon y vieron sus milagros? La gente sabía quién era Él y lo que enseñaba. Él había predicado públicamente. Él había ofrecido la salvación a quienes la aceptaran y muchos creyeron en Él. El cuestionamiento del Señor Jesucristo continúa en el versículo 21. Vean, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Cuál es mi doctrina? ¿Por qué me preguntas a mí? Vean, el Señor, insisto, conocía el procedimiento. ¿Por qué me preguntas a mí? Si tienes alguna acusación, si me arrestaron, yo no soy el que debo de responder. Yo no soy el que debo testificar. Y por otro lado les dice, pregunta a los que han oído
que les haya yo hablado. Pregúntales a ellos, a los que les he enseñado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ellos lo conocen, ellos saben. Vayan y pregunten a ellos. Y bueno, pudiésemos afirmar, pudiésemos pensar, no faltaría quien, no faltaba persona. Fácilmente podían encontrar a alguien que supiera, que conociera las enseñanzas del Señor Jesucristo. Podían ir. Es más, los mismos que estaban ahí en ese lugar con Anás y Cristo, muchos de ellos lo habían escuchado probablemente. Muchos de ellos habían estado ahí. De los fariseos, de los escribas, muchos lo habían escuchado al Señor. Había testigos de más. Vayan y pregúntales a ellos. He aquí, ellos saben lo que yo os he dicho. Estas palabras del Señor Jesucristo, hermanos, debemos entenderlas como, bueno, no como un reto, no como palabras dadas con ironía, no como una falta de respeto, una insolencia, no. El Señor Jesucristo exigió lo que era justo. El Señor Jesucristo exigió que se respetaran los requisitos de la ley. Exigió que el procedimiento se llevara a cabo como debía ser. No me preguntas a mí. Trae testigos y pregúntales a ellos. Ellos saben lo que yo he enseñado. Y de esa manera, hermanos, el Señor calificó de ilegítimo lo que estaban haciendo. Dejó entrever la hipocresía de Anás y le retó para que, si él había sido arrestado y llevado delante de él para ser acusado, presentaran un caso en su contra y llamaran a testigos. Ustedes pregunten, ustedes investiguen, no actúen de manera ilegítima, presenten un caso, llamen a testigos y hagan su acusación. Yo no tengo por qué testificar. Pregunten a los que me han escuchado. Esto, hermanos, insisto, era lo justo. Esto era lo correcto. Esto era lo que se debía hacer. Y vean, hermanos, que en todo esto debemos ver la paciencia y mansedumbre del Señor Jesucristo. Vean, yo estaba pensando en esto. ¿Cómo actuamos de manera natural cuando vemos algo injusto? Nos enojamos. Si algo injusto se levanta en contra de nosotros, nos podemos enojar. O si vemos algo injusto, hay molestia. Porque es natural, hermanos, que nosotros cuando veamos algo injusto, reaccionemos. Es natural que cuando algo injusto sea en contra de nosotros, reaccionemos. Eso sería lo lógico, eso sería lo humanamente hablando sería lo que deberían hacer. Actuar, reaccionar de una manera a la defensiva, en una manera molesta, una manera en la cual pues muchas veces por nuestra humanidad pudiésemos actuar incluso incorrectamente. Pero vemos aquí al Señor Jesucristo, por un lado, siendo muy paciente, pero por otro lado hablando con verdad. El Señor Jesucristo habló con verdad. ¿Quieren saber? Pregunten. El Señor Jesucristo, hermanos, fue paciente y habló con verdad, insisto, aún a pesar de la presión. Él no buscó salvarse testificando mentira, no. Y eso contrasta, insisto, hermanos, con lo que Pedro va a hacer más adelante. Cristo, hermanos, actuó en todo momento con verdad. Él dijo las cosas con verdad. Y la presión, hermanos, no lo venció, sino que él, hermanos, actuó conforme a lo que él sabía que era correcto. Hermanos, que en los momentos de presión, en los cuales ustedes y yo nos podamos ver en algún momento, actuemos con verdad. Defendamos la verdad. El mundo, hermanos, en algún momento nos va a presionar, va a traer presión, pero que el cristiano como el Señor siempre hable con verdad, anunciando la verdad de la palabra de Dios. Versículo 22, vean,
Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Uno de los alguaciles, aparentando ofensa, aparentando preocupación, aparentando algún intento de defensa por la aparente falta de respeto al sumo sacerdote, y quizás para quedar bien con él, dio una bofetada a nuestro Señor. Esto, hermanos, era otra cosa ilegal. Vean, lo ilegal, Cristo no debía testificar como acusado y lo querían hacer testificar. Pero también, hermanos, era ilegal golpear a un prisionero, en especial si el prisionero no había sido acusado de algo. No había razón aquí para castigarlo, para golpearlo. Esto fue fuera de lo que es correcto, fuera de lo legal. Por eso afirmo, hermanos, que el Señor estuvo bajo un momento de presión. Lo estaban ahora golpeando para que Él declarara, para que Él actuara. Y esto pudo orillarlo para poder caer en una situación que no era correcta. Estaban actuando con injusticia contra Él. En algún momento, hermanos, algo parecido pasó con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 23, versículo 2. Pues llevaron a Pablo delante del sumo sacerdote y él no lo sabía. Él no sabía que él era el sumo sacerdote en aquel momento. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba delante de él, le golpearon. Entonces Pablo dijo, versículo 3, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? No es justo esto que estás haciendo. Pablo, hermanos, ahora sí que él respondió. Él sí reaccionó. Él, hermanos, dijo lo que, echándole en cara al sumo sacerdote, lo que él debía hacer y estaba incumpliendo. No lo estaba haciendo. Sin embargo, le hicieron saber más adelante que era el sumo sacerdote a quien él hablaba y pidió una disculpa. Sin embargo, hermanos, Pablo defendió su situación. Vemos que aquí algo parecido está pasando con el Señor Jesucristo en el sentido de la injusticia. Sin embargo, hermanos, el Señor actuó con toda calma, con toda mansedumbre. Dice Primera de Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el Señor respondió, versículo 23, si ha hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Lo que el Señor Jesucristo le dijo era lo lógico. Si he dicho algo mal, dime en dónde está el mal. Dime qué he dicho mal. Ustedes quieren hacerme testificar, pero deberían ustedes traer testigos. Si eso está mal, dímelo. Pero si no he hecho un mal, ¿por qué me golpeas? Vean, lo que el Señor Jesucristo está haciendo en todo momento es responder con certeza, responder con verdad, responder con firmeza, hermanos, pero también haciéndolo con paciencia y mansedumbre. Y qué difícil es, hermanos, es responder de esta manera muchas veces, porque cuando nos vemos en una situación de presión o injusticia, podemos, como se dice coloquialmente, perder la cabeza y actuar y reaccionar y responder de maneras que no son correctas. Podemos decir algo incorrecto. Sin embargo, el Señor Jesucristo, hermanos, en todo momento actuó y respondió correctamente, pero también con toda verdad. No había razón para golpearlo. El Señor estaba exigiendo que se le juzgara justamente. Sin embargo, sus opositores, sus acusadores, estos hombres que le habían arrestado, no tenían interés en lo justo, sino que querían matar al Señor Jesucristo. Y lo hicieron, y lo intentaron, lo hicieron, iniciando con este ilegal interrogatorio. Este no era un juicio, hermanos, era un interrogatorio. Es como cuando a alguien lo quieren intimidar y lo encierran
y buscan presionarlo, buscan ponerlo en una situación en la cual él confiese algo para ser acusado. Eso es lo que hicieron con el Señor. Sin embargo, el Señor, hermanos, actuó con paciencia y con toda sabiduría. Versículo 24, entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Mientras Anás interrogaba al Señor Jesucristo ilegítimamente, injustamente, Pedro también era interrogado. Cristo era interrogado, Pedro también era interrogado. Pedro fuera de la casa, calentándose, buscando pasar desapercibido, buscando esconderse, pero buscando también estar cerca del Señor. Hermanos, de aquí podemos sacar una aplicación importante. No podemos estar cerca del Señor y estar ocultos. No podemos estar cerca del Señor y ocultar nuestro cristianismo, ocultar que le seguimos. Sí, Señor, yo te voy a seguir, pero me voy a ocultar en la calle, me voy a ocultar con los míos, me voy a ocultar en donde yo estoy, para que no sepan que yo soy cristiano y poder hacer lo que yo quiera. Que no se enteren, que no sepan, que no tengan conocimiento de esta condición, de esto que yo creo. Pedro estaba actuando de esa manera. Quiero seguir al Señor, quiero estar cerca de Él, pero que no sepan que yo soy su discípulo. Que no sepan quién soy yo. Sin embargo, hermanos, va a llegar un momento, como ocurre en este pasaje, como ocurre en este momento, tarde que temprano, algo nos va a delatar. Y cuando ahí nos digan: ¿tú qué crees? ¿Tú como que eres cristiano? ¿Cómo vamos a actuar, hermanos, en ese momento que quizás pueda ser una circunstancia de presión? Les decía yo, decíamos en algún momento, cuando hablábamos al final del capítulo 13, del versículo 36 al 38, cuando Jesús, nuestro Señor, anuncia que Pedro le iba a negar, lo volvemos a decir aquí. No pensemos, hermanos, que nosotros no caeremos nunca en una situación así. Somos vulnerables a algo así, a una circunstancia de presión, a una circunstancia, hermanos, en la cual haya cosas, haya elementos, haya aspectos en nuestra vida que se vean en riesgo, que podamos negar quiénes somos, podamos negar nuestra fe, podamos negar a nuestro Señor, podamos negar, hermanos, en quién hemos creído. Quiere el Señor, hermanos, que cuando llegue ese momento, cuando llegue una circunstancia así, ustedes y yo seamos hallados fieles y podamos confesar, podamos decir con toda seguridad: ¿no eres tú de sus discípulos? Digamos: sí lo soy. Yo sigo a Cristo, yo sigo al Señor, yo soy su discípulo, yo le sigo a Él. Pero también consideremos, hermanos, que estamos en riesgo de actuar como Pedro. ¿No eres tú de sus discípulos? Y él no lo negó: no lo soy. No juzguemos a Pedro, hermanos, decir: ay, Pedro, ¿cómo es posible? No. Veamos, hermanos, la debilidad del ser humano. Veamos la debilidad, hermanos, debilidad que nosotros tenemos. Cristo, hermanos, nos da ejemplo para que actuemos con toda fidelidad. Pedro, hermanos, nos recuerda que somos seres humanos y que somos débiles. Y que si en algún momento, hermanos, pasaremos por dificultad, quien nos va a sostener es Él. Yo ahorita estoy pensando, hermanos, por eso, hablando en particular de Pedro, necesitaba el Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo: os enviaré otro consolador para que esté con ustedes.
Por eso les digo cuando venga, por eso les dice, hermanos, ahorita estoy recordando, por eso les dice al inicio del capítulo 1, en el capítulo 1 de Hechos, les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ya lo hemos dicho, esta palabra testigos, hermanos, es mártires. Me seréis mártires. Entregaréis vuestra vida por mí. Daréis su vida por el Evangelio. Pedro, hermanos, aquí, al ser cuestionado y negar a Cristo, no estaba dispuesto a ser mártir. Le preguntaron más directamente, el familiar del que Pedro le había cortado la oreja, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Aquí no vemos a un Pedro, hermanos, dispuesto a ser mártir. Aquí no vemos a un Pedro gozoso por haber sido golpeado como su Señor, no. Aquí vemos a un Pedro temeroso, buscando protegerse, negando al Señor Jesucristo con todo temor y con un deseo de salir libre de alguna situación de peligro. No vemos a un Pedro, hermanos, dispuesto a sufrir y padecer, pero lo vemos, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y lo vemos al final de su carta, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que habíais padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo vemos a un Pedro, hermanos, negando, temeroso, huyendo, negando una y otra vez al Señor Jesucristo? Y después vemos a un Pedro diciendo, después de que hayáis padecido por un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Por qué, hermanos, eso? Porque el Espíritu Santo había venido sobre Pedro. Y si Pedro, hermanos, enseñaba, actuaba de esa manera, es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y si Pedro, hermanos, cambió de negar a Cristo, a confesarlo y predicar de Él por la ciudad en los primeros capítulos de Hechos, es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y si Pedro se mantuvo firme y fiel cuando fue intimidado y amenazado por el Sanedrín, es porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero no olvidemos, hermanos, que en el ser humano hay debilidad. Y cuando usted y yo tengamos presente esa debilidad, más buscaremos de Cristo, más buscaremos de su presencia, más cerca queremos, más cerca vamos a querer estar de Él. Pero aquí vemos a un Pedro, hermanos, negando al Señor. Lleno de pánico, lo negó por tercera vez y enseguida cantó el gallo. Estas dos cosas, hermanos, ocurrieron al mismo instante. Entre Pedro y Jesús ocurrieron cosas parecidas. Ambos fueron cuestionados, ambos estuvieron bajo presión. Sin embargo, ambos actuaron de manera distinta. El Señor se mantuvo en la verdad y estuvo dispuesto a ser llevado a la cruz. Pedro, hermanos, actuó con temor, pánico y negó a su Salvador. Más adelante vemos, hermanos, a Pedro avergonzado con el Señor Jesucristo, pero aún así el Señor le perdonó. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo veamos a Cristo e imitemos su ejemplo, imitemos lo que Él hizo. Pero también veamos a Pedro como una advertencia constante, hermanos, en nuestra vida, del peligro en el que estamos si nos alejamos de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que al tener en cuenta estos dos momentos, estas dos vidas, estas dos circunstancias, podamos, hermanos, acercarnos a Cristo, venir delante de Él. Y aparte de esto, recordar que Cristo hizo todo esto por amor a usted y por amor a mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cuando llegue ese momento, usted y yo permanezcamos fieles y reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y
ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, lo hagamos con toda mansedumbre y templanza, con toda seguridad y certeza, dando testimonio, hermanos, de la fe que hay en nosotros. Que el Señor nos ayude a hacerlo y que a Él sea la gloria. Bendito Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde, oh Dios, por tu palabra. Gracias te doy porque tú hablas a nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por lo que tú hablas a cada uno de nosotros. Hablas a mi vida. Y que hables, Señor, a tu iglesia por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú estás con nosotros y nos recuerdas, bendito Dios, lo que debemos hacer. Nos recuerdas en Cristo, Señor. Nos recuerdas cuál es la actitud que debemos tener. Nos recuerdas, bendito Dios, en Pedro también, el riesgo, la lucha que hay en cada uno de nosotros para permanecer firmes. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes. Ayúdanos, oh Dios, porque pasaremos por tiempos de dificultad, pero que en esos tiempos, Señor, esta iglesia permanezca fiel, Señor. No busquemos huir, no anhelemos huir, Señor, sino que en el tiempo de la prueba permaneceremos, Señor, porque tú así lo has prometido. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos para que te seamos fieles. Ayúdanos, Señor, para que permanezcamos firmes. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias te doy, Señor, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que se encuentran aquí, Señor. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestro corazón, fortalece mi fe, Señor. Dame más fe, que pueda permanecer fiel a ti, Señor. Que esta iglesia pueda permanecer fiel, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te doy la gloria, te doy la honra, pues sabemos, Señor, que es por tu Santo Espíritu que somos fortalecidos. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia siga adelante, para que esta iglesia permanezca fiel, para que esta iglesia, Señor, siga haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Si hubiese alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, lo ponemos en tus manos, Señor. Te ruego que siga siendo en nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante. Te ruego que siga siendo con cada uno de mis hermanos. Te pido que siga siendo con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ponemos en tus manos las necesidades. Te pedimos por los hermanos que no han podido venir, Señor. Te ruego que seas con ellos. Llévales de tu gracia, llévales de tu bendición, llévales de tu presencia a sus vidas, a cada familia, a cada hogar. Y que podamos, oh Dios, seguir adelante para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles. Gracias, Señor, te damos, pues tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te damos, pues sabemos que tú estás en este lugar. Te pido que sigas siendo con nosotros, Señor, en estos días, y permítenos el día domingo, si en tu gracia está, nos volvamos a reunir, Señor, para alabar tu nombre y escuchar de tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, y te ruego que seas con cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante y que esta iglesia permanezca fiel. Gracias, Señor, te damos. En tus manos estamos, en tus manos está nuestra vida. Ayúdanos y fortalécenos en todo momento, Señor. Y cuando así sea, cuando la fortaleza esté en nosotros, recordemos que es por tu gracia y te demos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, te damos, pues tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra obra en cada corazón. Gracias, Señor, te damos por estos momentos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos todo esto, oh Dios, y te damos gracias, bendito Dios. Bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 23. Y con este salmo finalizamos con el culto de esta tarde. Dice este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.